Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación muy sucinta de las etapas de nuestra historia. Veamos. Bueno, como dijimos, solamente vamos a realizar una especie de presentación muy resumida de lo que es la historia, de lo que fue la historia de nuestro país. Bueno, para ello vamos a acudir a este recurso que es muy sencillo, viendo esta línea a la cual la vamos a denominar el curso de la historia. Y si nosotros nos fijamos, esta línea comienza en un punto determinado de la historia y continúa. Esa es la figura que se quiere expresar cuando esta línea comienza o termina en una especie de flecha, es decir, que se va desplazando en este sentido. Bueno, nuestra historia como seres humanos organizados en lo que ahora es el territorio de la actual Bolivia, tiene como uno de sus primeros antecedentes al surgimiento de la comunidad ancestral y a la primera referencia con la cual se cuenta con evidencias históricas es a la de la sociedad vizcachanense, que hace aproximadamente unos 30.000 años atrás habría existido en lo que ahora son los alrededores de la comunidad de Vizcachani, que se encuentra en el departamento de La Paz. La comunidad ancestral, por lo tanto, es una de las etapas más largas de nuestra historia. Sus características fundamentales fueron de que no conocían la agricultura, sus actividades eran las de la caza, pesca, recolección, no se dedicaban a otro tipo de actividades. Como no conocían la agricultura, no tenían necesidad de quedarse en un lugar, por lo tanto eran nómadas, es decir, que se desplazaban de un lugar hacia otro, no se quedaban en un lugar fijo. A lo más que podían hacer es quedarse un tiempo determinado en un lugar, agotar de cierta manera sus recursos, por ejemplo, de alimentación, e ir desplazándose hacia otros lugares. Otra característica de la comunidad ancestral es que todo lo que iban consiguiendo en cuanto a alimentación, en cuanto a recursos, lo distribuían entre todos. Por eso se le llama comunidad, porque todo era común entre ellos. Otra característica de la comunidad ancestral es que no existían ni ricos ni pobres. Durante miles de años, durante esta etapa de nuestra historia, no existieron ni ricos ni pobres. Por lo tanto, no existieron clases sociales. Y al no existir clases sociales, entonces no existía Estado. Tal como nosotros lo conocemos, no existía Estado. Además de que esta sociedad se caracterizaba, entre otras cosas, por la vigencia, por la existencia de relaciones sociales enmarcadas en lo que se llamó el matriarcado. Luego, aproximadamente por estos años le llamaremos, los seres humanos, gracias a la actividad de las mujeres, fueron descubriendo cómo se podía domesticar algunas plantas hasta el grado que, pasado mucho tiempo por supuesto, se llegó a producir la tierra para la agricultura. Y eso no fue un proceso que duró de la noche a la mañana, fue un proceso bastante largo, pero se fue reforzando, se fue consolidando, se fue asentando el hecho de conseguir ya no solamente alimentos mediante la caza, la pesca, la recolección, sino también como producto de las actividades agrícolas. Ese hecho marcó la historia prácticamente en todo el mundo hasta los tiempos actuales, porque como producto del descubrimiento de las actividades agrarias, el ser humano vio la necesidad de quedarse en un solo lugar para cuidar sus cultivos. Y eso determinó que de a poco dejaran de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Y eso dio origen a
el surgimiento de los primeros poblados y con el transcurso del tiempo a las primeras ciudades. Eso, la actividad agraria, la ampliación del cultivo de la tierra y la apropiación individual de los productos de la agricultura dio lugar a la propiedad privada. Y con el surgimiento con el desarrollo de la ampliación de la producción agrícola, se fueron desarrollando, fueron surgiendo lo que se llaman las clases sociales. Eso fue durante la comunidad agraria. Y como fueron surgiendo clases sociales, entonces se vio la necesidad de ir estructurando los estados. Desde el tiempo de la comunidad agraria existen clases sociales, existen diferencias entre las personas en cuanto a tenencia, pertenencia de las cosas, cuantía de pertenencia de las cosas y el surgimiento del Estado. Y de ahí también se fue transformando la sociedad, dejó de ser matriarcal a convertirse en sociedad patriarcal hasta nuestros días. Bueno, una de las primeras organizaciones sociales que forman parte de la comunidad agraria fue la civilización Tiahuanacota, que tuvo una existencia aproximada de 2000 años. Una gran civilización que nos dejó un gran legado, pero que desconocemos muchísimo todavía de esa sociedad. Luego, otra que podemos destacar es a los incas, pero que tuvieron su existencia en cuanto a años no fue ni de medio milenio por la llegada de los europeos a nuestras tierras. Ahora, por supuesto, hay que considerar a las comunidades de tierras bajas, quienes existieron de manera simultánea en la comunidad ancestral, de manera simultánea con la civilización Tiahuanacota y de manera simultánea en el tiempo, no en los lugares, con los incas. Ahora, podemos hacer referencia, por ejemplo, a muchísimas comunidades de tierras bajas que existían antes de que lleguen los europeos. En el lugar donde en este momento vivo es en el departamento de Santa Cruz. Tenemos, por ejemplo, a los guaraní, que se encuentran al sur del departamento de Santa Cruz. Al este se encuentran lo que ahora se llaman chiquitanos. Antes no eran chiquitanos, eran un conjunto de pueblos que los europeos los agruparon y les dieron el nombre de chiquitanos. Tenemos a los guarayos al norte, tenemos a los ayoreos y en todo el oriente tenemos a muchas que se le llaman naciones originarias. Ellas existieron de manera simultánea en el tiempo, decimos, con los tiahuanacotas y los incas. Bien, luego, a raíz de la llegada de los europeos a nuestras tierras, comienza lo que se conoce como la colonia. Y bueno, las características de la colonia las conocemos bastante bien. Fue un momento de la historia que transformó muchísimo a los habitantes de estas tierras, las formas de trabajar la tierra, el ganado y la acumulación de capital, etc. Luego tenemos al periodo republicano, que comenzó en 1825 hasta aproximadamente el año 2009. Luego estamos en el periodo del Estado plurinacional, que es el más corto y que dura hasta nuestros días. Como vamos viendo, y es como llamaríamos la pedagogía, la comprensión de nuestra historia, es que la historia transforma a las cosas, por lo tanto, transforma también a las personas fundamentalmente, y ha transformado las vidas de manera radical bajo diferentes criterios, diferentes parámetros a todo lo que nosotros en la actualidad conocemos. Y la pregunta es, bueno, ¿la historia tal como está se va a detener en este momento? No, no se va a detener. Bueno, estamos en este momento en la etapa capitalista,
que es la tercera etapa de nuestra historia. La primera fue la de la comunidad ancestral, la segunda la de la comunidad agraria y la tercera la etapa actual capitalista, que se originó con la llegada de los europeos, es decir, con el inicio de la colonia, continuó en la República y continúa en el Estado plurinacional. Entonces decíamos, la historia no se va a detener, por supuesto que va a continuar, se transformará, no sabemos cómo, pero sí se va a transformar. Y se le puede dar el nombre que se quiera a la sociedad futura. Ahí estamos dejando como referencia solamente ello. Y bueno, en las actuales circunstancias, prácticamente en todo el mundo, estamos viviendo en lo que se denomina un periodo de transición. Transición de la actual etapa hacia la sociedad futura. Es por ello que se presentan diferentes problemas de múltiples grados, de contradicciones, que las podemos observar prácticamente en todos los países del planeta Tierra. Entonces, estas son las etapas de nuestra historia: ancestral, agraria, etapa capitalista. Y sus periodos son los que estamos observando acá. Ahora, por supuesto, lo que estamos mencionando es solamente una referencia de lo que es nuestra historia. En diferentes libros de historia, textos de historia, vamos a encontrar la denominación de las etapas y de los periodos, posiblemente con algunas variaciones, pero en el fondo significan casi lo mismo, porque lo sucedido fue sucedido, es sucedido. Cosa diferente es que le demos nombres diferentes, pero los nombres no van a, reiteramos, variar mucho. Esperamos, como siempre, que estas presentaciones les sean de utilidad. Les quedamos muy agradecidos. Hasta pronto.